Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios me les guarde grandemente. Hoy vamos con el estudio bíblico titulado Vivo en victoria, porque ya Cristo quitó mi afrenta. Ese es el tema que vamos a desarrollar en el estudio bíblico de hoy. Vivo en victoria porque ya Cristo quitó mi afrenta. Cuando Dios quita la afrenta de una persona, eso produce vivir una vida de victoria ante el Evangelio de Cristo, en el nombre del Señor. Así que yo pienso dividir el mensaje en varias partes, porque el mensaje de hoy se va a extender bastante. Pero lo voy a dividir en parte 1, parte 2, parte 3, y poco a poco ustedes lo van viendo para la gloria del Señor. ¿Ok? Vamos a ir a Génesis 30, versículos 22 y 23. Vayan buscando su Biblia en Génesis 30, versículos 22 y 23, y dice así: Y se acordó Dios de Raquel, y le concibió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Raquel dijo, Dios me ha quitado mi afrenta. Raquel dijo, y Dios me ha quitado mi afrenta. ¿Ok? Vamos con una breve introducción para entonces yo continuar con el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque ya mismo voy para la pizarra. ¿Ok? Tengo muchas cosas que discutir y interpretar en la pizarra. Pero antes de yo ir a la pizarra para interpretar lo que ya yo tengo ahí, primero vamos a ir a una breve introducción para la gloria del Señor. Bien, en los tiempos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde que Adán y Eva pecaron en adelante, desde Adán y Eva, nosotros, toda la humanidad completa, arrastramos el pecado de Adán, y caímos pues en maldición, que la palabra griega para maldición es catágrima, es la palabra griega original para la maldición. Cuando hay maldición, hay separamiento de Dios. Dios desechó al hombre cuando el hombre de ahí en adelante pecó. Y el hombre quedó desechado por Dios. Ya quedó desechado. El hombre estaba muerto en pecado y en delito. Me hallo y me encuentro en la introducción del mensaje. Así que paz y tranquilidad. ¿Ok, hermano? Que el mensaje viene. Entonces, una persona desde el Antiguo Testamento que no podía engendrar hijos, pues se le catalogaba como una persona pecadora y una persona que estaba bajo la maldición de Dios. Y sobre todo, Dios había puesto al hombre una catácrima, que era maldición, ¿verdad? Y separamiento entre Dios y el hombre. Entonces las mujeres que no podían engendrar hijos, se le catalogaban a esas personas, se le despreciaban, se le rechazaban, se le vituperaban a ellas. ¿Por qué razón? Porque se le acusaba, se le ponía culpa a ellas, se le ponía culpas a ellas, se le reprochaban a ellas de que ellas o esas personas pues cometieron algún pecado y se ganaron la maldición. Tú estás así porque tú cometiste un pecado y tienes una maldición y ya Dios te desechó, te separó de ti. ¿Ok? Entonces, aquí Dios miró y se acordó de Raquel. Y Dios le dijo a Raquel, Raquel dijo, Dios me ha quitado mi afrenta. Porque cuando una persona, una mujer no podía tener hijos, venía desgracia, venía rechazo, culpa de parte de muchas personas. Se le catalogaban personas como pecadoras, como inmundas, como si Dios le dio la espalda
a esas personas. Una persona que no tiene ya valor y estima y reconocimiento delante de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra hebrea para la palabra afrenta, cuando dice Jaquel que Dios me ha quitado mi afrenta, ya. Pues entonces la palabra afrenta en el hebreo es kelpá, está aquí. Aquí está. Kelpá. Kelpá. Entonces esa palabra kelpá significa vergüenza. También significa desgracia. También significa oprobio. Repito, la palabra afrenta en el hebreo significa kelpá. Y significaría entonces vergüenza, desgracia y oprobio. ¿Ve? Entonces me llama mucho la atención la palabra desgracia. Porque la palabra desgracia, si tú le quitas el prefijo des, pues entonces dice gracia. Y la mejor forma de decirle es una persona que tiene gracia. Es aprobado por Dios. Una persona que tiene gracia es que está aprobado por Dios. Como dice Pablo en Efesios capítulo 1 del 3 al 7. Efesios 1 del 3 al 7, cuando Pablo dice que ya Dios nos hizo aceptos. Pues entonces, la palabra desgracia, ¿verdad? Si le quitamos el prefijo des, viene siendo una persona acepto por Dios, que tiene gracia. Pero cuando le añadimos el prefijo des, es lo contrario. Una persona que no es acepto por Dios, porque está en pecado y está bajo maldición. ¿Entiendes? ¿Ve? Entonces la palabra afrenta significa kelpá, vergüenza, desgracia y oprobio. ¿Ok? Bien, entonces los resultados, escuchen bien, ya mismo voy para la pizarra. Los resultados de tener kelpá es: usted no puede producir algo para Dios. Tú tienes kelpá. Yo no tengo kelpá, Dios me hizo acepto. Pero como Dios en un principio vio el pecado del hombre, Dios se separó del hombre. Los pecados han hecho separación entre Dios y el hombre. Se separó. Dios desechó al hombre y lo entregó a una catácrima, que es condenación. Cuando hablamos condenación es que tú estás desechado por Dios. Dios ya no te aceptó, no te acepta Dios. Los ojos de Dios no están contigo. La palabra catágrima, que es condenación, cata, viene siendo contra. Esa palabra contra, Dios está en contra tuya. Y catágrima, la otra palabra que le sigue, cágrima, viene siendo juicio, condenación. En otras palabras, te vas para el infierno, quedas condenado al infierno. Pero no solamente la palabra catágrima es condenación. También la palabra catágrima es desechar por Dios. Dios no te valora, no te estima. Dios te desechó. Tú no estás bien con Dios. Entonces eso provoca, ¿qué provoca? Kelpá, que viene siendo vergüenza, desgracia, oprobio. ¿Ve? Vergüenza, desgracia y oprobio. Cuando una persona, Dios le quita el kelpá en Cristo Jesús, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, viven vida victoriosa. Viven vida victoriosa, se acercan más a Dios, conocen más a Dios, aman más a Dios, valoran más la gracia. ¿Me entiendes? Pero cuando una persona está en kelpá, se aleja de Dios, se aleja, cae en una depresión, en un rechazo. Entonces, como por ejemplo la mujer adúltera. ¿Te acuerdas la mujer ex adúltera?
que los fariseos la querían acusar porque la mujer adúltera tenía culpa, vergüenza, desgracia y oprobio. Cristo le quitó a la mujer adúltera el culpa, vergüenza, desgracia y oprobio. Entonces el culpa y la vergüenza y el oprobio están muy unidos a sentirse condenado. La palabra condenación, catacrima, no necesariamente es que tú estás o te ganaste el infierno, sino la palabra condenación también incluye en que Dios te desechó, te rechazó, no te hace acepto. Por eso los judíos fariseos la estaban acusando de que cometió un pecado y la mujer se sentía en vergüenza, en desgracia, en oprobio. El ministerio del diablo siempre ha sido sembrar culpa a las personas, especialmente cuando aceptan a Cristo. ¿Con qué intenciones? Para que las personas tengan un concepto equivocado y erróneo de Dios, de que Dios no te ha perdonado, no te ha santificado, de que tú eres la misma persona. Y ese rechazo de que el paz que el diablo siembra produce que la persona se aparte de Dios, se sienta que no tiene favor merecido y sentirse que no es digno de sentirse amado y acepto por Dios. Siempre se ha aprovechado Satanás de sembrar que el paz, traer vergüenza y desgracia. Esta es la forma en la cual el diablo siempre ha trabajado con el propósito de, número uno, no reciba la gracia. No reciba la gracia. Entonces, cuando hablamos de gracia, lo contrario de gracia es desgracia. Desgracia. El prefijo des indica Dios no te ha dado gracia. No te ha dado gracia. ¿Ve? Entonces, si la persona cae en que se siente avergonzada, desgraciada o con oprobio o avergonzada, entonces la condenación, la persona siente la condenación. Y si siente la condenación, el poder del pecado ahí se activa. El pecado se activa porque la condenación y el pecado están juntos de la mano. Cristo quitó de la mujer adúltera el culpa, que se siente condenada. Y al quitar el culpa, quitó la condenación, sentirse condenada. Que no solamente la condenación es que te va para el infierno, no, la condenación es estás despreciada por Dios, rechazada. Dios te desechó, Dios no te hace acepto, ¿me entiendes? Dios tenía que quitar de la mujer el culpa y la condenación, y cuando quita la condenación, cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete, ¿te acuerdas que le dijo, vete y no peques más? Vete y no peques más. Esa palabra vete y no peques más es porque el pecado, lo que hace que una persona esté en el pecado continuo y deliberadamente viene siendo la condenación. Si Cristo quita el culpa y quita la condenación, ¿verdad? Pues entonces el pecado no tiene poder contra la persona. La persona está muerta para Dios. El pecado está muerto. El pecado pierde su valor, pierde su fuerza, porque Cristo quitó el culpa y Cristo quitó la condenación. Entonces, si Cristo quita el culpa y la condenación, el pecado no tiene fuerza ni poder para enseñorearse de la persona para que siga en pecado. Por eso Jesús le dijo, vete, y le dijo, no peques más. ¿A quién le dijo no peques más? A la condenación. Ve, cuando Cristo quita la condenación y el culpa, el pecado pierde fuerza y la persona no puede perseverar en el pecado para perderse. Qué bonito. Damos la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Escuchen bien, presten atención.
En sentirse con el que el paz, nos mantiene bajo el poder del pecado. En una persona sentirse con el que el paz, ¿verdad? Pues nos mantiene bajo el poder del pecado, y si Cristo no saca el que el paz, la condenación pierde su fuerza. Una vez Cristo saca el que el paz, la condenación pierde su fuerza y el poder del pecado pierde su fuerza también para no enseñorearse del alma y del espíritu. Y la persona camina recto, no con conciencia de que el paz. La conciencia de que el paz produce sentirse condenado, y si hay condenación, el poder del pecado se mantiene vigente y activo para que la persona siga deliberadamente pecando. ¿Ok? Gloria a Dios. La condenación también pierde su efecto, el poder del pecado. Entonces la condenación está muy unida a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés y a la ley del pecado, ¿verdad? Y Pablo dice en 1 Corintios 15:56, 1 Corintios 15:56 dice Pablo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, y la muerte y el pecado, el poder del pecado es la ley. Lo que le da fuerza al pecado para mantener a una persona en el yugo de la esclavitud del pecado, pues viene siendo la ley. Porque la ley en el Antiguo Testamento demanda mucho, exige demasiado. Haz esto, y esto, y haz esto. Y si fallas, la misma ley te condena y te juicia. Entonces, si falla, la persona permanece en paz. Permanece en condenación y en paz también. Entonces, si hay condenación, el poder del pecado permanece también. ¿Entienden? Ok. Vamos a ir a un ejemplo ahora, para entonces ya mismo, en breves momentos, ir a la pizarra. Ya mismo voy para la pizarra. Ejemplo, en 1 Samuel 17:26, vamos a buscar la Biblia. En 1 Samuel 17:26 dice: entonces habló David a los que estaban junto con él, diciendo: ¿qué harán estos hombres que vencieren a los filisteos y quitaren el oprobio de Israel? Parece ser que David, juntamente con sus hombres y también los enemigos que eran pues los filisteos, ¿verdad? David aquí descubrió que lo que le estaba pasando a Israel era que tenía kelpá. Porque la palabra kelpá significa vergüenza, desgracia y oprobio. Entonces el gigante, ¿te acuerdas del gigante Goliat y todos los filisteos? El problema no era los filisteos. El problema no era el gigante Goliat tampoco. El problema era los insultos, las amenazas. Tú no vales nada. Yo soy mejor que tú. Tú estás bajo pecado. Y cuando se mantiene hoy en día la iglesia predicando un mensaje que tú estás mal con Dios, que Dios todavía no te ha hecho justo, que si tú fallaste te vas a quedar desechado. Ese tipo de mensaje, de esa forma, lo que provoca a los creyentes es kelpá. Dios le dijo a Raquel: yo te voy a quitar el kelpá, para que entonces tú puedas producir para Dios y no te sientas avergonzada o avergonzado para servirme a mí, dice Dios, para que tú no te sientas avergonzado. Una persona que sus enemigos estén disparando kelpá, insultos, ofensas, oprobios, el ministerio del diablo siempre ha sido impartir kelpá a las mentes y a la conciencia de la persona
para que el misterio de la revelación oculta del Evangelio no llegue a tu corazón y a tu espíritu y a tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, aquí David tuvo la revelación y descubrió que el problema de Israel era el paz ante los filisteos, ante los enemigos, ante el gigante Goliat. El problema no era el gigante Goliat, eran las palabras. Esas palabras que a veces sacan muchos predicadores, pastores o ministros o profetas en el altar, que tú no estás bien con Dios. Visiones y sueños y revelaciones, que tú no eres santo. Eso producía aquel paz. Siempre, aquí David tuvo la revelación. La victoria que siempre Israel tenía es ser librado de aquel paz. Dios le daba ánimo a Israel. Vamos, sigue adelante, yo estoy contigo como poderoso gigante. Pero venían los filisteos, venían el Goliat y le sembraba el paz. Y le decían, tú, que tú eres predicador, tú, que tú eres santo, tú, que tú eres justificado, tú no eres así. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas predicaciones de evangelistas y pastores que siempre se pasan sembrando que el paz. Porque la paz produce vergüenza, oprobio y sobre todo desgracia. Todo lo contrario de gracia, todo lo contrario, te separa de la gracia de Dios y te hace sentir que Dios no te valora. Cuando Pablo dijo en Efesios capítulo 1, 3 al 6, Efesios 1, 3 al 6, dijo Pablo, ya Cristo te hizo acepto. Ya Dios te hizo acepto. Vamos a pasar al video número 2. ¿Ok? Pasen al video número 2.